place of singing. Zion is a place of joy. Zion is the dwelling of the Lord. Zion is a place of worship. Zion is a place of praise. Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for the ark of testimony is in this place. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for the ark of testimony is in this place. Be still and know that I am God. I will be glorified and praised in all the earth. For my great name I will be found, and can never be resisted, never be undone. I'm never lacking power to glorify my Son. The gates of hell are open, and the church is coming forth. My name will be exalted in the earth. Be still and know that I am God. I have poured out my Holy Spirit like a flood. The land of Christ for holy rain. Be inheriting her promises and dancing like a child. A holy time of devils shall bless the barren heights, and those who sat in silence shall speak up and be heard. My name will be exalted in the earth. Be still and know. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gozo el poder estar nuevamente con ustedes en esta noche, pero antes me gustaría poner este tiempo en las manos del Señor y que podamos, que Él pueda tomar control de este tiempo, hermanos. Señor Jesús, Padre de misericordias, te damos gracias porque cada día, Señor, estamos ciertos que tus misericordias se han renovado. Estamos ciertos que tú reinas sobre esta tierra. Estamos ciertos que tú eres el Todopoderoso. Y con esa confianza nos podemos acercar a ti y podemos estar, Señor, aún por este medio, de acuerdo en buscar tu presencia, en buscar tu corazón, en podernos acercar a ti, que tú hables a cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que en cada lugar donde escuchen esta transmisión, esta clase, tú puedas hacer una obra en nuestros corazones, porque tú nos has llamado a caminar en libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Sé tú con nosotros, Espíritu Santo, toma control de cada palabra, toma control de este tiempo, te lo pido. Y Padre, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, esta es una serie que iniciamos hace 8 días. Y hace 8 días dijimos que nuestro Señor Jesucristo quiere que seamos libres, que caminemos en libertad. Hace 8 días hablamos sobre la vez que nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años, cuando estuvo en esta tierra, Él estuvo en la sinagoga, abrió el rollo y empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y como mencionamos, una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo quiere y por las cuales Él vino a dar su vida por nosotros es para que podamos caminar en libertad. Si recuerdan, leímos un versículo que dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste
Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto fue Hechos 10:38. Y hermanos, nuestro Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así que es claro el deseo de nuestro Dios de libertar a las personas que tienen ataduras y opresión. Y nuestro Señor Jesús no solo es nuestro Salvador, sino que también es nuestro libertador. Sí, Él nos ha salvado de nuestros pecados, hermanos, pero Él también desea liberarnos y libertarnos por completo. En otras palabras, Él vino a liberarnos en todos los aspectos. Y esta es una realidad muy importante que todos los cristianos debemos entender. Dios anhela cambiar nuestras vidas y liberarnos. Así que me gustaría iniciar esta parte 2 y tal vez tengamos una parte 3 si no terminamos el día de hoy. Y me gustaría, hermanos, que tengamos en nuestro corazón ese pensamiento. Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino para hacernos libres. ¿Ok? Hace 8 días terminamos diciendo que eh, no todas las cosas, no todo en la vida del creyente es liberación. Y me refiero a esto porque hay algunas personas que dicen, está pasando esto, hay que orar por liberación, está pasando esta otra cosa, hay que orar por liberación. Quiero iniciar con esta. Como creyentes es importante entender que la solución a cada problema no es exclusivamente la liberación, es decir, no a cada cosa que suceda, hay que orar por liberación. No es así. Sin embargo, por otro lado, el equilibrio de este delicado asunto es que muchos cristianos necesitan ser liberados de una atadura en particular en su vida. Entonces, aunque no todo en la vida cristiana es sí o sí liberación, hay muchos cristianos que sí necesitan ser liberados y a lo mejor no lo han sido, o a lo mejor no se han dado cuenta, o a lo mejor tienen pena. Y como dice esta filmina, esto es nada, no es nada de qué avergonzarse o preocuparse. La mayoría de las personas que recibieron ayuda de nuestro Señor Jesús durante su ministerio terrenal en esta tierra eran personas normales, algunas de ellas respetables. Entonces, si ustedes han leído los evangelios, van a ver que no necesariamente era la peor persona que necesitaba liberación. A veces eran personas que nosotros llamaríamos normales, personas en la iglesia, porque algunas de ellas estaban en la sinagoga, que en nuestros días hoy sería la iglesia, y necesitaban ser liberadas. Quiero ver algunos ejemplos de ello con ustedes. Y me gustaría iniciar, hermanos, reitero, esta serie se llama Cimientos. Vamos a ver el fundamento de cómo nuestro Señor Jesucristo, por qué, cómo y qué hacer para poder recibir liberación. No nos vamos a meter hasta el profundo, las profundidades doctrinales, lo estamos viendo de nuevo como cimientos, ¿ok? Esto solo para que lo tengan en mente. Ok, algunas enfermedades, hermanos, son causadas por demonios, por temas de demonios o de espíritus. Vamos a leer Mateo capítulo 9, versos 32 y 33. Si mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Veamos entonces cómo antes de que hubiera la liberación, fíjese cómo dijeron, estaba mudo y estaba endemoniado, porque pensaban que eran dos cosas separadas, diferentes. Pero veamos cómo el Señor, hermanos, cuando echa fuera el demonio, este mudo habla, recupera el habla. Así que esta enfermedad estaba siendo generada por un demonio. Veamos eh, un ejemplo más. En Lucas capítulo 4, versículos 38 y 39. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante, le servía.
De nuevo, aquí encontramos otro ejemplo donde la suegra de Simón estaba enferma de fiebre y no vemos que el Señor haya impuesto manos y orado por sanidad, no vemos que nuestro Señor Jesucristo reprende la fiebre o ese espíritu de fiebre y ese espíritu sale de ella al instante se recupera y pudo seguir con su vida normal. Veamos un ejemplo más, Lucas capítulo 13, versículo 11. Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Entonces, esta mujer que estamos leyendo aquí deja claro que no era una enfermedad física, sino que dentro de ella tenía un espíritu de enfermedad. Y me gustaría leer textualmente un párrafo de el libro de Pastor Wallace. Dice, cuando yo estaba en India tuve una experiencia que nunca olvidaré. Una noche estaba hablando en una aldea en campo abierto y después de predicar un sencillo mensaje de salvación hice un llamado pidiendo a la gente que se arrepintiera y recibiera a Cristo como su Salvador. Y varios cientos respondieron. Entonces me sentí impulsado por el Señor a llamar a quienes eran sordos y 5 personas pasaron al frente. Cuando oré por la primera persona puse mis manos sobre sus oídos y dije, en el nombre de Jesús, espíritu sordo, sal. De inmediato sus oídos fueron abiertos y él pudo oír. Oré de la misma manera por los demás y todos fueron milagrosamente liberados y sanados. En cada uno de los casos era un espíritu de sordera el que estaba causando que no oyera. Así que hay veces que la enfermedad puede venir o puede ser causada, hermanos, por un espíritu o por un demonio. Nosotros debemos de pedir al Señor discernimiento para saber cómo orar, para saber qué hacer. No era necesaria una oración por sanidad en estos casos, sino como leímos el párrafo, escuchamos el párrafo de lo que comparte Pastor Wallace, su testimonio, él reprendió la sordera y entonces estas personas recuperaron y pudieron escuchar. Ahora, aquí entra una pregunta. ¿Cómo entran los espíritus malos en una persona? ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, hay varias maneras en que los demonios obtienen acceso a las personas o a los humanos. Número uno, iniquidad generacional. Vamos, en la escritura podemos leer varias veces y creo que es claro que hay cosas que heredamos a nuestros hijos o que nosotros heredamos de nuestros padres. Por ejemplo, idolatría, iras, celos, amarguras, lujuria, odio, etcétera. Y me gustaría leer un versículo para apoyar esto que estoy diciendo. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas, está hablando de la idolatría, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Veamos un versículo más en Éxodo 34:7. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De nuevo dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermanos, somos afectados también, o las herencias también influyen en nuestras vidas para bien o para mal, porque así como ustedes pueden leer que podemos tener problemas con herencias porque nuestros padres o nuestros abuelos o alguien de nuestras generaciones hizo algo. También, hermanos, si nosotros hoy tomamos la decisión de seguir al Señor y de ser libres y de caminar en los preceptos que Él nos ha dado, tú puedes traer bendición no solamente a ti, a tu generación, sino a las otras generaciones. Pero ahorita estamos hablando de por qué entran espíritus a algunas personas, incluso debilidades, como hemos dicho, de nuestros padres, por ejemplo, alcoholismo, enfermedades cardíacas, diabetes, trastornos mentales, pueden ser traspasadas y heredadas a los hijos. Por ejemplo, si una
tuvo una mamá, una abuelita o algo que tuviera algo relacionado con el ocultismo, con la brujería, con frecuencia alguien de sus hijos cuando nacen tienen esa misma iniquidad, tendencia, espíritu en su corazón, aunque el niño aún no haya hecho nada, hermanos. Y nosotros somos afectados eh, por los pecados de nuestros padres. Y leo textualmente, lo que están viendo en las filminas es textual, lo he tomado textual del libro. Con frecuencia, si un padre es alcohólico, su hijo también será alcohólico. Si una madre muere a los 40 años a causa de una enfermedad del corazón, con frecuencia tendrá una hija que tendrá la misma enfermedad, lo cual causará su muerte a una edad similar. Entonces, nosotros tenemos que orar y decirle, Señor, yo quiero ser libre de todo esto, porque ¿cómo se está llamando esta serie? ¿Qué es ser libre en Cristo? O este capítulo de la serie, ¿qué es ser libre en Cristo? Bien, entonces ya vimos cómo entran los espíritus malos en una persona. Número uno, ya dijimos que puede ser por temas generacionales, por iniquidad generacional. Número dos, el número dos puede ser por un espíritu de rechazo. Y el número tres puede ser por una vida negativa o un ambiente negativo en el hogar. Pero quiero hablar sobre el espíritu de rechazo. Muchos bebés no deseados nacen con un espíritu de rechazo ya en ellos. Ah, yo he platicado con personas que dicen, es que a mí mi mamá me dijo que no me quería. Y hermanos, eso es algo terrible, primero que no la quisiera y dos que se lo digan a su hijo o a su hija, porque esto abre las puertas para que un espíritu de rechazo pueda entrar a su corazón. Y aunque es difícil imaginar a una madre diciéndole esto a su propia hija, esto es dañino, hermanos, dañino para el corazón de nuestros hijos. Quiero leer textualmente de nuevo un testimonio que viene también en el libro. Y dice, en otra ocasión estaba orando junto con un pastor por una mujer que estaba manifestando un demonio. Oramos durante algún tiempo, pero no era liberada. Hablamos con ella y ella nos preguntó si podíamos orar contra un espíritu de muerte. Luego nos dijo que cuando su madre estaba embarazada de ella, había decidido que no quería tener a su hija. Por lo tanto, la madre trató de abortar, pero no salió bien. Fue en ese momento cuando ella estaba aún en el vientre cuando el espíritu de muerte entró. Así que oramos contra él y ella fue liberada de ese espíritu, lo cual dio como resultado un maravilloso cambio en su vida. Y hermanos, lo voy a decir con todas las letras, a los ojos de Dios, cuando una mujer aborta, está cometiendo un asesinato. Y esto puede dar como resultado que se abran las puertas para un espíritu de muerte. También Pastor Wallace cuenta también algún testimonio de cómo una mujer no podía tener hijos, no podía embarazarse. Y cuando ella pidió oración porque quería quedarse embarazada y le preguntaron, ¿no has abortado, no has tenido temas en tu pasado? Y ella dijo, bueno, es que antes sí que salí embarazada en la luna de miel, pero yo no estaba lista para tenerlo y entonces la aborté y hoy que quería ya no podía. Y entonces, después de confesar su pecado, de asesinato de un bebé y pedir perdón a Dios, pudieron expulsar al espíritu de asesinato de esta mujer. Fue liberada y poco tiempo después quedó embarazada. Así que hermanos, debemos de tener cuidado con el espíritu de rechazo. Y el siguiente aspecto es una vida negativa en el hogar. Si en un hogar está lleno de amor, gozo, adoración, ¿quién va a estar ahí? La presencia de Dios va a estar. Pero si hay maldición, peleas, amarguras, resentimientos, odios, envidias, celos, etcétera, hermanos, esto no invita a la presencia de Dios, sino que invita la presencia de espíritus malos que pueden estar en esa casa. Así que una vida negativa o un ambiente negativo en el hogar es otra de las causas por las cuales un espíritu malo puede entrar a una persona. Siguiente aspecto, cuando uno tiene alguna conmoción emocional, cuando uno tiene, se desborda en sus emociones, hermanos, y deja que sus emociones tomen control de uno en vez de nosotros
que tengamos sujeción sobre nuestras emociones, también esto puede abrir las puertas para un espíritu en nuestras vidas. Y voy a leer textualmente. La conmoción emocional también puede abrir a una persona a las fuerzas demoníacas. Por lo tanto, no es siempre nuestro propio pecado o hasta los pecados de nuestros ancestros lo que abre camino para que entre un espíritu malo. Y hermanos, a veces a lo mejor no tenemos la culpa. Por ejemplo, si una persona tuvo un accidente de auto donde vio que alguien murió, o ve un accidente de auto donde ve que alguien murió se impacta y sus emociones son impactadas, puede abrirse en ese momento una puerta para que un espíritu malo entre a esta persona. Y en este caso, pues tú no cometiste el pecado, esta persona no cometió ningún pecado, pero debido a esta conmoción emocional, se abre una puerta para que entre un espíritu de temor. Otro espíritu muy fuerte que a menudo eh, entra, hermanos, es la lujuria. Y es algo que puede entrar a alguien sin que una persona haya hecho algo necesariamente. Voy a tratar de explicarme. Si una persona sufrió abuso cuando era pequeña, aunque esta persona no hizo nada, sino al contrario fue a la víctima, pero por esta conmoción o por este abuso se pudo haber abierto un espíritu y necesitamos pedir a Dios que nos liberte de ello. Y el siguiente aspecto, hermanos, por lo cual un espíritu puede entrar a nosotros es por el pecado. Una razón principal por la que los demonios obtienen acceso a las personas es debido a su propio pecado. Por ejemplo, aquellos que han estado implicados en el ocultismo antes de ser salvos puede que necesiten liberación de un espíritu de brujería. Los actos erróneos repetidos también pueden abrirle paso a los poderes demoníacos. ¿Y a qué se refiere con esto de los actos erróneos repetidos? Cuando tú sabes que algo está mal, pero a pesar de que sabes que está mal, lo continúas haciendo y lo continúas haciendo y lo continúas haciendo a pesar de que sabes que está mal y se hace un hábito en tu vida, eso puede abrir las puertas para que un espíritu entre a tu corazón. Leo textualmente del libro. Cuando una pareja participa en el sexo antes del matrimonio, puede haber una transferencia de espíritus malos del uno al otro. Puede que anteriormente muchos cristianos hayan vivido según los estándares del mundo, sin embargo, después de venir a Cristo, los creyentes necesitan entender los inflexibles estándares de santidad de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermanos, cuando nosotros transgredemos las leyes de Dios y no nos guardamos en santidad, podemos abrir nuestro corazón y con la persona que estemos teniendo relaciones incorrectas antes del matrimonio a que entren espíritus a nuestro corazón. Así que aprendamos y pidámosle al Señor que nos dé gracia para vivir una vida en santidad. Pero no solamente eso, hermanos. Adulterio, pornografía, lujuria, drogas, glotonería. Si hacemos algo de eso y deliberadamente no llevamos una vida en santidad, sino que deliberadamente nos entregamos a esto, debemos de ser conscientes que abrimos puertas para que un espíritu entre a nuestra vida. Todos debemos de ser especialmente conscientes, hermanos, de los peligros del pecado, en especial del pecado sexual. Y leo textualmente del libro. Dios creó el sexo y quiso que fuera una hermosa expresión de amor entre esposo y esposa. Como somos seres trinos, hay una unión de cuerpo, alma y espíritu de dos personas. Las dos se convierten en uno. Cuando una pareja participa en el sexo antes del matrimonio, puede haber transferencia de espíritus malos del uno al otro. Siguiente aspecto por el cual también alguien o nosotros podemos ser afectados por un espíritu es por nuestras palabras. Necesitamos tener cuidado con nuestras palabras. Que decimos, ya que las palabras incorrectas pueden abrir la puerta a los demonios. La palabra nos dice en Proverbios 18:21, la vida y la muerte están en el poder de la lengua.
Por ejemplo, hermanos, puede ser que en algún momento de desánimo en nuestra vida alguien diga, "Ah, ojalá estuviera muerto". Cuidado, puedes estar atrayendo a tu vida un espíritu de muerte. Ah, ojalá me pasara esto. Cuidado, puedes estar atrayendo a tu vida eso. Las palabras como estas dichas con mucha frecuencia pueden convertirse en una invitación directa para que entre un espíritu de muerte. En este caso, si dices, ah, ojalá me muera, ojalá me muera. Hermano, puedes abrir la puerta para que un espíritu de muerte entre a tu vida. Entonces, con esto concluyo los puntos. ¿Cómo puede entrar un espíritu malo en una persona? Ya hablamos por la iniquidad generacional, por lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, por un espíritu de rechazo. Si hubo un espíritu de rechazo antes de que nosotros llegáramos a este mundo o cuando nacimos. Número tres, porque hay un ambiente o una vida negativa en el hogar. Número cuatro, por una conmoción emocional, si hemos sido expuestos a una conmoción emocional, un accidente o algo que sucedió muy fuerte. Número cinco, el pecado en nuestras vidas. Y número seis, las palabras, lo que decimos. Estas seis cosas, o estamos viendo estas seis cosas que pueden, o son las que permiten o pueden causar que espíritus malos entren a nuestro corazón. Ok, bueno, ya vimos cómo pueden entrar. Ya vimos que algunas veces la enfermedad es causada por espíritus, por demonios. Ya vimos todo eso. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago si yo me estoy dando cuenta que, ay, tal vez de esos 6 puntos hay alguno que tengo por ahí? ¿O qué tal que yo, Señor, y si identifico que esta enfermedad no es solamente porque me salí al frío y me mojé, etcétera, sino es algo más? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta, Señor? Tal vez yo tenga eso. ¿Cómo ser libres? ¿Cómo, hermanos? Bueno, nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, no solamente fue nuestro Salvador, como hablamos al principio y la clase pasada, Él vino para libertarnos porque Él derrotó en la cruz del Calvario a todas las potestades, a todos los espíritus, a todos los demonios. Tomó las llaves del infierno y del Hades y hermanos, en Él podemos tener libertad. Así que me gustaría hablar un poco sobre la autoridad de nuestro Señor Jesús y vamos a ver qué hizo cuando estuvo en esta tierra. Vamos a Marcos capítulo 1, versículos 21 al 27. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. De nuevo, recuerden dónde estaba aquí, en la iglesia. Pero trasladándolo a nuestros días, está en la iglesia. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, nuestro Señor Jesús tiene autoridad. Pero veamos qué sucedió aquí. Había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. De nuevo, ¿dónde estaba el Señor, hermanos? En la iglesia. Estaba predicando. Y allí en la iglesia, en la sinagoga, había un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y hermanos, quiero aquí enfatizar lo que mencioné al principio. La escritura no nos lo dice, pero probablemente era un hombre muy normal. No sabemos qué cargo tenía en la sinagoga o si era solamente alguien que escuchaba, no lo sabemos. Pero Jesús, hermanos, lo libertó y tuvo un encuentro divino con el libertador. Así que vemos cómo nuestro Señor Jesús, hermanos, tiene autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios. Veamos un versículo más. El versículo 24 tenemos aquí a otro personaje. Le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Del pasaje que leímos anteriormente. ¿Has venido para destruirnos?
sé quién eres. Así que podemos llegar a la conclusión de que ¿quién estaba hablando? El demonio, no el hombre. El demonio estaba utilizando el cuerpo, la voz de este hombre para hablar. ¿Sí? Recuérdense que hace 8 días vimos al endemoniado Gadareno. De igual manera que el demonio del hombre de Gadara, que estaba lleno de demonios, usó la misma forma de lenguaje. Legión me llamo porque somos muchos. Esto en Marcos 5:9. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Lo mismo, hermanos. El Señor le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Entonces podemos corroborar que nuestro Señor Jesús, hermanos, vino y él tenía autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios. Y sí, aunque hubo una importante batalla aquí, lo cual por supuesto que afectó al hombre, Jesús no trató al hombre y no se dirigió al hombre, sino trató con el demonio adentro del hombre. Él le habló con autoridad al demonio, no al hombre. Y a veces, hermanos, como en este caso, con estos versículos que leímos, el espíritu sale dando voces fuertes, a veces salen gritando, a veces rugidos, a veces provocan que las personas se quieren hacer daño, otras veces no se escucha nada, no hay gritos y sale tranquilamente. Y yo aquí quiero, no hay que hacer una doctrina de que cuando alguien ora por liberación a fuerza, tiene que alguien gritar y a fuerza. No, hermano, a veces todo es tranquilo. A veces no, a veces como los casos que hemos leído, hay gritos, se quiere hacer daño o se caen al piso, etcétera. Pero si ustedes leen los evangelios, hermanos, van a poder ver numerosas ocasiones en las que nuestro Señor Jesucristo expulsó demonios. No todos eran como el Gadareno. Algunas eran personas respetables, buenas. Pero por alguna razón, estos demonios habían obtenido acceso a alguna parte de la persona, de la personalidad. Y como resultado, ellos no tenían el control completo de sus vidas. Así que es importante que reconozcamos lo real, hermanos, que es este tema en nuestras vidas, lo real que son los espíritus, lo real que son los demonios. Y debemos de estar siempre abiertos y exponer nuestro corazón y decirle, Señor, hay algo en mí. Yo recuerdo que David oraba y le decía, Señor, examíname y ve si hay algo en mí. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y líbrame, le decía el rey David a nuestro Señor. Y creo que debe ser nuestra oración. Bueno, es cierto que el Señor Jesús tiene poder para liberar, pero ¿y qué más? Bueno, veamos cómo nuestro Señor Jesús le dio a sus discípulos la autoridad también para expulsar espíritus inmundos y libertar a los cautivos. En Marcos 6:7 leemos, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y vemos el verso 13 de este mismo capítulo, cómo mediante esa autoridad fueron capaces de expulsar a muchos demonios. Y si ustedes pueden leer más tarde ese pasaje, ellos regresan con Jesús, le dicen, Señor, en tu nombre se nos sujetan los espíritus inmundos y salen de las personas. Así que, hermanos, es cierto, toda liberación se hace por el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y la autoridad que Él da también se puede utilizar en su nombre para que alguien pueda ser liberado. Veamos algunos ejemplos en la iglesia primitiva, porque podemos, no solamente en los evangelios, sino la iglesia primitiva comenzó también a hacer estas cosas. Vamos a ver cómo en el libro de Hechos encontramos muchas personas que fueron liberadas de espíritus inmundos. No voy a leer todas, solo vamos a leer algunas. Hechos capítulo 8, versos 6 y 7. Y si la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Otro ejemplo, Hechos 16 al 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo
quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Aquí quiero detenerme, hermanos, y hacer un comentario sobre este pasaje. Eh, Pablo, hermanos, no fue y reprendió al demonio la primera vez. ¿Sí? Esto lo quiero hacer notar, eh, sino que fue el tiempo donde hubo revelación de Dios de cuándo tratar con ese espíritu. Y fue un día, no sé cuántos días hayan sido que esta mujer los molestaba, pero el día que Pablo, por revelación de Dios, recibió: hoy es tiempo de tratar con ese espíritu. Entonces, Pablo, por medio de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, ordenó que este espíritu saliera de esta persona. Así que este relato nos sirve como una advertencia para nosotros, para que nos liberemos de cualquier cosa, hermanos, que esté relacionada con la adivinación, horóscopos, cartas de tarot, lectura de mano, lectura de café o cualquier objeto en casa, esferas, cualquier objeto relacionado con el ocultismo. Necesitamos deshacernos de él y pedirle al Señor que nos haga libres. Veamos un versículo más en Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Todo lo que es relacionado con brujería y ocultismo, hermanos, puede ser a causa de que nuestras vidas estén siendo afectadas por un espíritu, y necesitamos deshacernos de esos objetos, de esos libros, dejar de consultar cosas que son ocultas o del ocultismo, y pedirle al Señor: Señor, libértame de esto, hazme libre de esto. Ok, ya leímos que nuestro Señor Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Ya leímos que Él le dio autoridad a sus discípulos y los envió de dos en dos. Ya leímos que en el libro de Hechos los apóstoles también tenían autoridad sobre los demonios. Pero hoy ya no está nuestro Señor Jesús físicamente con nosotros, ya no están los apóstoles con nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, déjame decirte que Dios nos ha dado autoridad sobre los demonios. Y leo textualmente: Satanás, que es llamado el príncipe de este mundo, fue legalmente derrotado cuando Jesús murió en la cruz y resucitó. Y vamos a leer Colosenses 2:15. Dice: desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Esta nueva traducción viviente, hermanos. El Señor en la cruz del Calvario no solo nos salvó, sino que desarmó a todas los gobernantes, las huestes y autoridades espirituales, y los exhibió públicamente en la cruz. Lucas 10:19 nos muestra el poder y la autoridad que Dios ha escogido para dar a su pueblo sobre los espíritus malos. Vean qué dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Las serpientes y escorpiones son un tipo de los espíritus, de los demonios. Así que, hermanos, el Señor les da autoridad. ¿A quiénes? Vamos, sigamos leyendo para que tengamos claridad. 40 días después de la resurrección, el Señor ascendió al cielo, pero antes de la ascensión, Él dio una promesa para todos los creyentes. Y en Marcos capítulo 16, versículo 17, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Así que aquellos, hermanos, que han creído en el Señor Jesucristo, cuya vida está caminando rectamente delante de Él y están viviendo una vida en santidad, tienen potestad para, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, echar fuera espíritus inmundos de las personas. Con estas palabras, hermanos, nuestro Señor Jesucristo le estaba dando autoridad a cada cristiano, a cada creyente que cree
porque al que cree todo lo es posible. Y creer no solamente es, ah, sí, yo creo, sino el que camina, el que es discípulo. Alguien que es discípulo es alguien que sigue a su maestro, que imita las pisadas de su maestro. A esas personas, hermanos, Dios les ha dado autoridad para tener victoria sobre el diablo y todos sus demonios. Y sí, Satanás ata a muchas personas, pero el Señor quiere que sus hijos tengan una verdadera y duradera victoria. Y después que nosotros, o que tú hayas hecho libres, Él quiere usarte a ti, me quiere usar a mí para ayudar a otros a recibir liberación. Sin embargo, antes de que nosotros podamos expulsar espíritus malos de otras personas, debemos de estar absolutamente seguros de que nuestro propio corazón esté limpio y libre. Por ahí ustedes van a leer que en el libro de Hechos había unos hijos de un tal Ezeba que querían ir y echar fuera demonios y espíritus y no pudieron. ¿Por qué? Porque sus corazones no estaban limpios y ellos no habían sido libertados. Por esto, hermanos, debemos luchar continuamente la buena batalla de la fe y permitir que Dios limpie nuestros motivos, nuestros corazones, nuestros pecados secretos. Si recuerdan, el Señor toca la puerta de nuestro corazón, como vimos el domingo antepasado, porque Él quiere entrar a cada área de nuestro corazón, quitar amargura, quitar odio, quitar resentimiento, quitar cualquier atadura que pueda evitar que vivamos una vida en libertad en Cristo, en libertad de nuestro Dios. De otro modo, hermanos, no vamos a poder tener autoridad sobre el enemigo. Así que es importantísimo que si tú quieres ser usado y quieres ser un instrumento de Dios y tener autoridad, no solo para otros hermanos, puede ser para ti también. Necesitamos vivir una vida en santidad, cuidar nuestros motivos, el motivo de nuestro corazón. Ok, bueno, ya vimos que la autoridad que tiene el Señor Jesús, vimos cómo Él le dio autoridad a los discípulos, vimos cómo los apóstoles tenían autoridad, ya vimos que nosotros también podemos tener autoridad si creemos en el Señor Jesús, si nuestra vida ha sido está viviendo rectamente, si hemos sido liberados, si nuestros motivos de nuestro corazón correctos son correctos, también podemos tener libertad nosotros y ayudar a liberar a otros. Pero la gran pregunta es, ¿cómo somos liberados? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él pagó por completo el castigo de todos nuestros pecados. Por lo tanto, el sacrificio de Jesús por nosotros es la base sobre la cual podemos obtener una liberación plena de toda fuerza demoníaca que el enemigo haya enviado en contra de nosotros. De nuevo, hermanos, es por el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, por medio del cual tú y yo podemos ser libres y podemos ayudar a otros a ser libres. Ahora, déjame decirte que tú puedes orar por ti mismo también. Los creyentes pueden orar por sí mismos si no hay alguien más, ¿sí? Aunque lo ideal es que busques a un pastor o a algún líder espiritual que el Señor haya puesto, que lleve una vida santa, que tenga motivos correctos, eh, y que haya sido liberado, y él te ayude y puedes clamar al Señor y decirle, Señor, necesito ser libertado. Pero, ¿qué pasa si no hay nadie? Bueno, tú puedes orar, hermanos. De hecho, el libro de Joel, capítulo 2 versículo 32 dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, que vive una vida en santidad, que se arrepiente, y ahorita vamos a ver los pasos, puede ser libre. Ahora, ok, entonces, ¿puedo ir a que oren por mí por liberación? ¿O puedo yo hacerlo si no hay nadie al alcance? Y entonces, ¿cuáles son los pasos que yo debo de cubrir o cómo le hago? Bueno, queremos ver por encima algunos de estos pasos. Cuando oremos por liberación, debemos cubrir los siguientes puntos. Punto número uno, afirmar nuestra fe en Cristo. Y aquí hay un ejemplo que cómo podemos hacer esta oración. Por ejemplo, Señor Jesús, te doy gracias porque eres mi Salvador, porque moriste en la cruz del Calvario por mí, resucitaste de la muerte, te reconozco como el Señor de mi vida y te doy gracias porque eres mi libertador. Estamos afirmando nuestra fe en Cristo.
Número dos, hermanos, necesitamos humillarnos. Acuérdense, 1 Pedro capítulo 5 y 6 nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Eh, Algunas personas quieren ser liberadas o saben que tienen un tema, pero les da pena. Les da pena decir, oye, necesito ayuda, pastor, necesito ayuda en esto, ore por mí en esto. Hermanos, necesitamos humillarnos y decir, necesito ayuda, necesito tener libertad de esto. Eh, Algunas personas quieren ser liberadas, pero dicen, no, yo no quiero ni gritar, ni caerme al piso, ni nada. No, hermanos, tienes que olvidarte de eso y decir, solo quiero ser libre, no me importa cómo, pero quiero ser libre, no me importa qué suceda. Si nos aferramos a nuestra dignidad o pensamos que lo que nosotros pensamos o sentimos es más importante que nuestra liberación, entonces realmente no nos hemos arrepentido, hermanos, y todavía hay orgullo en nosotros. Así que necesitamos humillarnos. Y puedes orar y decirle, Señor, renuncio a todo orgullo, a toda justicia propia, a lo que yo pienso de mí, y me humillo ante ti. Bien, paso número uno, dijimos afirmar nuestra fe. Paso número dos, humillarnos. Vamos al paso número tres. Y el paso número tres es confesar cualquier pecado que reconozcamos y los pecados de nuestros ancestros. Debemos ser honestos delante de Dios y reconocer los pecados específicos que estén causando problemas en nuestra vida. Por ejemplo, murmuración, celos, ira, odio, lujuria, glotonería, mentira. Todos deben de ser confesados. Aquí solo hay un ejemplo de estos pecados, pero debemos de confesar cualquier pecado que reconozcamos o que sepamos o de nuestros ancestros. Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es un ingrediente súper importantísimo, hermanos, cuando alguien quiere ser liberado. Reitero, afirmar nuestra fe, humillarnos, confesar cualquier pecado que reconozcamos nuestro o que nosotros sepamos que hicieron nuestros ancestros. Y el siguiente punto es arrepentirnos de todos nuestros pecados. Es importante confesar nuestros pecados, pero el arrepentimiento es algo más que confesar, porque uno, confieso que soy mentiroso, pero sigo mintiendo, ¿no, hermanos? Necesitamos arrepentirnos, dejar de hacer ese pecado. Arrepentirse significa que nosotros de verdad lamentamos haber cometido esos pecados y estamos dispuestos a abandonarlos. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a odiar ese pecado como Él lo odia. Deberíamos de orar algo así como, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. En verdad, lamento, me duele, Señor, haberlos cometido y con tu ayuda, ayúdame a abandonar todo pecado. Acudo a ti, Señor, para pedir misericordia y perdón. Quiero volver a enumerar, afirmar nuestra fe en Cristo, humillarnos, confesar cualquier pecado que hayamos hecho nosotros o nuestros ancestros, áreas de ocultismo, inmoralidad, idolatría, etc. 4, arrepentirnos de nuestros pecados. Y 5, perdonar a cualquier persona que nos haya hecho daño. Jesús dejó muy claro que si nosotros deseamos que Dios perdone nuestros pecados, debemos perdonar incondicionalmente a quienes hayan pecado contra nosotros. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, perdonar a otra persona no es solo una emoción. No es, es que no lo siento. No es solo una emoción, es una decisión de nuestra voluntad. Tú puedes decidir perdonar a alguien. Y tú puedes orar y decirle, Señor, por una decisión de mi voluntad, escojo perdonar a todos los que me han herido, los que han hecho mal en contra mía. Dejo toda amargura, odio, resentimiento. Y puedes decir específicamente, perdono a fulano, sutano, merengano, los perdono.
Si realmente quieres ser libre, necesitas perdonar. Siguiente punto que es necesario para que nosotros podamos ser libres es romper con el ocultismo y toda religión falsa. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, debemos cortar con todo contacto con Satanás. Hermano, yo no puedo, Señor, decirle, Señor, hazme libre de estos espíritus del mal y hago cosas que son del reino de las tinieblas. No, no es lógico. Necesitamos romper, cortar con todo contacto con el reino de Satanás. Debemos deshacernos de cualquier cosa que nos vincule al ocultismo o a la esfera satánica como libros, recuerdos, amuletos, ídolos, objetos de arte relacionado con lo oculto o con las religiones falsas. Moisés les dijo en Deuteronomio 7:26, y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Anatema, algo que Dios odia, abomina, y a la vez es algo que atrae cosas. Entonces, hermanos, debemos deshacernos de cualquiera de estas cosas en nuestras casas, en nuestras vidas, y decidir romper con el ocultismo y con toda religión, todo lo que tenga que ver con cualquier religión falsa. Y por último, bueno, penúltimo, perdón, debemos de prepararnos para ser liberados de toda maldición en nuestras vidas. La Biblia habla sobre el poder de las bendiciones y las maldiciones. En el libro de Deuteronomio van a encontrar un capítulo entero donde habla de la bendición, si obedecemos al Señor, si guardamos sus mandamientos, y las maldiciones que van a venir si no lo hacemos. Una maldición es como una nube negra que hay sobre nuestra vida y cierra, por lo menos en parte, las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y algunos problemas que con frecuencia indican que hay una maldición funcionando en nuestra vida son derrumbes mentales o emocionales frecuentes, que por más que se trabaja, se intenta, te derrumbas mental o emocionalmente. Enfermedades repetidas, crónicas, esterilidad, rupturas en los matrimonios, ser propenso a accidentes y una continua insuficiencia económica pueden ser indicaciones que hay una maldición en tu vida. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Bueno, si tú identificas algo de esto, ¿cómo podemos orar? Podemos decirle, Señor Jesús, te doy gracias porque en la cruz tú fuiste hecho maldición para que yo pudiera ser redimido de toda maldición y así heredar la bendición de Dios. Te pido que me liberes y me libertes para recibir la liberación que necesito. Así que necesitamos ser libres, hermanos, prepararnos para ser libres de cualquier maldición que haya en nuestra vida. Todos estos son pasos previos, ¿vale? Para que estamos viendo los pasos para que podamos tener liberación. El siguiente paso es tomar nuestra posición en Dios. Debemos tomar una decisión firme y decirla en voz alta, sometiendo nuestra voluntad y toda nuestra vida a Dios. Esto requiere tomar nuestra posición en Dios contra todo pecado, toda maldad, todo tipo de demonios. Si el Espíritu Santo nos da un nombre, si en ese momento viene revelación a tu mente y dice, ora por esto en particular debes de decirlo en voz alta. Y hermanos, nosotros, ¿cuál es el ingrediente para que esto funcione? El ingrediente para que esto funcione lo encontramos en Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y oirá de vosotros. Al resistirlo, es bueno orar algo como esto. Señor, tomo mi posición en ti, soy tu hijo. Señor, contra todos los demonios de Satanás, me someto a ti y resisto al diablo. O sea, es un ejemplo, pero puedes decir, Señor, el enemigo no tiene lugar en mi corazón, porque yo soy tu hijo, tú eres mi padre, tú moriste por mí, tú veniste para hacerme libre y yo resisto en esta hora al diablo. ¿Ok? Quiero hacer un repaso de los puntos que hemos estado hablando. Punto número 1,
afirmar nuestra fe en Cristo. Punto número 2, humillarnos. Punto número 3, confesar cualquier pecado que reconozcamos o los pecados de nuestros ancestros. Punto número 4, arrepentirnos de todos nuestros pecados. 5, perdonar a todos los que nos hayan hecho daño. 6, romper con el ocultismo y toda objeto o cosa relacionada con las religiones falsas. 7, prepararnos para ser libres de toda maldición o de cualquier maldición que haya en nuestras vidas. 8, tomar nuestra posición en Dios. Y cuando todo esto esté, con todo esté lista, esté checada, podemos pasar al último paso, que es expulsar al demonio. Cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, tenemos autoridad sobre los demonios. Así deberíamos orar o algo similar a lo que está aquí escrito. Ahora habla cualquier demonio que tenga control sobre mí, y usted puede mencionar el nombre si le es revelado, si sabe qué es. Y te mando que me dejes ahora, en el nombre de Jesús te echo fuera. Sal en el nombre de Jesús. Los que me han conocido, yo he orado por ustedes, yo siempre les digo, inhalen, exhalen profundamente. Y la razón por la cual yo les comento esto es porque Pastor Wallace dice en su libro, comienza a respirar, ya que normalmente los demonios dejan el cuerpo a través de la boca. En el idioma hebreo y el griego, la palabra espíritu es la misma que la palabra viento o aliento. Así que cuando nosotros exhalamos, estamos expulsando algo de nuestra boca. Por lo tanto, haremos lo mismo cuando se esté expulsando a un demonio. Es cierto, hermanos, como ya vimos anteriormente, puede ser que no suceda una gran manifestación, puede ser que sí, puede ser que tengas ganas de bostezar, puede ser que tengas ganas de llorar, algunos salen con llanto, algunos con algún quejido, algunos sí gritan. Yo he visto diferentes tipos de manifestaciones y si ustedes quieren ahondar más, lean los evangelios y el libro de los Hechos, se van a ver diferentes tipos de manifestaciones. Pero con esto quiero concluir en este día. Así que en esta clase vimos que cómo o algunas formas en las que uno puede abrir puertas para que los espíritus malos entren en una persona. Pero también vimos que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre esto. Y también hemos visto los pasos, hermanos, que como creyentes tenemos que dar para que nosotros podamos ser libres. Espero que esta presentación sea de bendición para cada uno de ustedes y me gustaría orar en esta hora. Si alguien ha revisado esto, si alguien dice, creo que yo puedo estar cayendo yo necesito ser libre de esto, me gustaría orar por ti en este momento. Y ahí en donde estás, tú puedes, confiesa tu pecado, arrepiéntete delante del Señor, confiesa que Él es tu Señor y tu Salvador. Afirma tu fe, humíllate y dile, Señor, no importa qué tenga que pasar, yo quiero ser libre. Perdona, perdona a todos los que te hayan hecho daño. Si hay algo en tu casa que necesitas sacar, sácalos. Hay objetos que tengas que sacar. Si has detectado alguna maldición en tu vida, dile, Señor, hazme libre de esto. Toma tu posición como hijo de Dios y dile, Señor, me someto a ti. Quiero vivir una vida para ti. Me gustaría terminar orando y después abriré a preguntas si alguien tiene alguna pregunta. Señor Jesús, tú moriste en la cruz del Calvario, no solo para darnos salvación, sino para darnos libertad. Y tú exhibiste en la cruz del Calvario, Señor, todo el reino de las tinieblas y los avergonzaste allí. Y hoy, Señor, por medio de ese sacrificio que tú has hecho, tenemos autoridad y poder para poder ser libres de cualquier espíritu que esté atormentándonos. Y en esta hora, Señor Jesús, yo te quiero pedir que si alguien ha detectado, Señor, que puede estar bajo una maldición, bajo algún espíritu,
Yo te quiero pedir que mientras ellos hacen estos pasos que hemos estado estudiando, tú puedas libertarlos en el nombre de Jesús, Señor, y que cualquier espíritu y cualquier maldición pueda salir de ellos y pueda ser cancelada en el nombre de Jesús de sus vidas. Señor, con la autoridad que tú nos has dado y como ministro tuyo, yo te pido que tu autoridad pueda ser impartida sobre cada uno de aquellos que oren y crean que tú les puedes liberar en el nombre de Jesús, puedan ser hechos libres en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias por amarnos. Y gracias porque tú quieres que nosotros caminemos en libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Señor, te agradezco este tiempo. Te pido que esta palabra no solamente quede aquí grabada, sino que realmente produzca un impacto en la vida de aquellos que los escuchen y podamos caminar en la libertad a la cual tú nos has llamado. Gracias, Padre Celestial, te doy a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.